voy a la vez a continuar también, ¿verdad? Porque el tema es el mismo. Recuérdense que estamos hablando de el sacerdocio, amén, dentro del cual estamos ahorita hablando de las vestiduras sacerdotales. Y recordemos que la vestidura sacerdotal lleva una prenda, ¿verdad? Que es la túnica bordada. Y recuérdense que nos quedamos hablando acerca de la avaricia. ¿Por qué? Porque es la túnica, recordemos las bases que hemos ido dando, ¿verdad? La que cubren el corazón. Y la Biblia pues nos muestra que del corazón salen 13 cosas, ¿verdad? Según el libro de Marcos, amén, que como lo hemos mencionado en más de una oportunidad uniéndolo con Mateo, pues se va sacando más, y seguro que si lo buscamos en diferentes versiones vamos a encontrar mucho más de 13. Entonces la base bíblica es el libro de Éxodo capítulo 28 y versículo 4, amén, en donde nos habla acerca de las prendas que vamos desarrollando, ¿verdad? Ya hablamos del pectoral, ya hablamos del efod, ya hablamos del manto también. Estamos abordando aún la túnica y probablemente vamos a seguir con ella porque todavía nos faltan alrededor de 7 cosas que según la Biblia salen del corazón. Y pues más adelante hablaremos de la mitra y el cinturón, para continuar hablando, si el Señor nos lo permite, acerca de los demás sacerdotes, que recuérdense que ese es el tema central. Entonces, Éxodo 28:4, la palabra túnica, ya lo hemos hablado, significa cubrir. La palabra túnica pues tiene un valor numérico en gematría que es 870. Y ese mismo valor numérico lo da la frase con corazón pacífico en la tierra. Y lo hemos ido entendiendo, ¿verdad? De que cada una de las cosas que dice Mateo 15, 19 y 20, y también Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, pues son las que definitivamente no permiten que se pueda tener un corazón pacífico mientras que se esté en la tierra. ¿Y cuáles son las cosas? Vamos a leerlas. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la lascivia, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, las calumnias y los falsos testimonios. Empezamos a hablar, si ustedes se recuerdan, acerca de la avaricia. Y la avaricia, el significado que da el diccionario es afán de poseer. Afán de poseer muchas riquezas por el placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Explicábamos, si se recuerdan la semana pasada, entonces, de que la avaricia es un afán. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada, dice, estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta es una de las muestras, mis amados hermanos, de lo que dice acá, que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esa es una de las muestras, que en donde no hay un corazón pues que está en paz, ¿verdad? Un corazón pacífico en la tierra, o una mente que está turbada, es porque está afanada. Y como lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? El afán es una de las formas de la avaricia. Si Dios nos lo permite, es ahí donde vamos a empezar. Y explicamos, mis amados hermanos, también acerca de lo que es Mamón. Que recuérdense que Mamón es el dios del dinero. Y la Biblia claramente nos dice, ¿verdad?, que nadie puede servir o agradar a dos señores. Porque el conflicto con esto es que va a amar a uno, pero dice la Biblia, y aborrecerá al otro. Entonces ahí es como algo contradictorio, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser posible, pensando esto, de que un mismo corazón pueda amar a uno, pero aborrecer al otro? Es como lo que la Biblia dice, que de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua, ¿verdad? Mas sin embargo, ahí donde nos damos cuenta de la importancia de que
vestimenta sacerdotal nos cubra el corazón para que no brote por un lado amor y por el otro aborrecimiento. Recuérdense que está hablando de dos señores y habla de uno, que es pues el Señor, y el otro que son las riquezas. Y recordemos que también dice la Biblia en uno de los libros de Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque detrás del dinero hay un Dios, amén, hay un demonio, como lo mencionábamos, y este es el demonio de Mamón. Dice acá un comentario acerca de este Mamón: los adoradores de Mamón, el demonio de la avaricia y la codicia, ante el que se arrodillan los esclavos del dinero. Mamón, dios de las riquezas, del beneficio o la utilidad, en el panteón de los fenicios, dice según los eruditos, es quien reina verdaderamente en nuestro mundo. Recuérdense, mis amados hermanos, que empezamos a hablar de esto en relación no para nosotros estar viendo quién le sirve o quién anda detrás del dinero, ¿verdad? Sino en relación a escudriñar nuestros corazones, a escudriñarnos a nosotros mismos. Y como lo mencionábamos la semana pasada, ¿verdad? Ustedes y yo, definitivamente, espero que así sea, ¿verdad? Podemos pensar y decir, yo de avaricia no padezco. Pero cuando nos analizamos, no solamente es cada cuánto, ¿verdad? Sino cuando lo reconocemos en más de alguna oportunidad en nuestras vidas, ustedes y yo nos hemos afanado. Y lo reconozco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es. Y recuérdense que está mencionando acá lo que es el afán por el dinero. Y aquí es donde lo podemos ver, mis amados hermanos, con esto, por ejemplo, que pasó en la famosa pandemia, ¿verdad? De alguna forma, pues esto, lo que vivimos nosotros allá en Guatemala, lo vivió toda la gente en el mundo. Y tal vez no lo vivimos al 100% en relación a lo que voy a mencionar, porque bendito Dios, pues que yo recuerde, no sé si recuerdo mal, pues no recuerden ustedes, pero después de la pandemia yo creo que todos mis amados hermanos regresamos a congregarnos. No nos pasó como pasó en diferentes iglesias, por ejemplo. Acá en Costa Rica pasó algo, ¿verdad? De que la iglesia donde nos estamos congregando pues estaba llena. Y después de la pandemia no quedó vacía, pero tampoco se volvió a llenar. ¿Y qué es lo que el apóstol pues dice? De que la gente se quedó con los cultos en línea. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque en determinado momento, como nos pasa en este momento, pues se puede aprovechar la tecnología y por qué no echar mano de ella. Pero teniendo la oportunidad de congregarse, quedarse solamente con los cultos en línea, pues definitivamente no es correcto, ¿verdad? Entonces estoy hablando de todo esto para mencionarles este punto de cómo mucha gente pues se quedó influenciada. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Muchos probablemente ya no regresaron a congregarse, pero pregúntense ustedes si esos muchos que ya no regresaron a congregarse, ¿acaso dejaron de ir a trabajar? Antes bien, si ustedes tal vez y yo lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? Pues de alguna forma se cerraron los templos, pero no dejamos de trabajar. Trabajamos en la casa, las famosas ventas en línea, y bendito Dios y su misericordia, pues la provisión económica siempre estuvo. Pero en el ejemplo que estoy poniendo nos damos cuenta cómo esto de la pandemia vino a hacer que el amor de muchos se enfriara y muchos ya no regresaron a los templos, mas sin embargo sí siguieron trabajando. Allí es donde nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que en realidad muchos, y me voy a incluir ahí, de nuestros corazones no son tan fieles como deberían de serlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano puede en su pensamiento, claro que puede vivir sin Dios, pero vivir sin el dinero no pueden. La mayoría dejan de congregarse por ir a buscar el dinero, y ahí es donde nos damos cuenta de este comentario, ¿verdad? De que lamentablemente a muchos cristianos, y no digamos a los que no son cristianos, ¿verdad? Este demonio, como lo estamos viendo, Mamón, definitivamente
los influencia, los estorba, y no solamente ellos, sino también se rigen por este patrón. Y díganle ustedes que dejen de trabajar, no dejan de trabajar. ¿Por qué? Por el dinero, ¿verdad? Ya sea por necesidad o por avaricia o porque tengan el deseo en su corazón de adquirir dinero, sobre todo en estas fechas, ¿verdad? Me imagino que igual a estar en Guatemala, mucha gente se anda quejando de los precios tan altos, pero vayan ustedes a ver los centros comerciales, vayan a ver los lugares donde se vende ropa, están llenos, y se quejan probablemente de los precios de la comida o de la canasta básica, pero la ropa o el famoso estreno a muchos no les falta. Aquí hace unos días acaban de pagar el aguinaldo, y les digo, si se hizo un tráfico que uno se quedaba, bueno, al menos nosotros que aún estamos como que adoptando la cultura, ¿verdad? Uno se preguntaba, pero ¿qué está pasando, verdad? Y para los demás, los de acá, pues es normal. ¿Por qué? Porque el tener dinero en la bolsa como que hace que la gente se vuelva como loca, ¿verdad? Y yo espero estarme dando a entender, y que ustedes y yo recapacitemos, reflexionemos. Y como les repito, ¿verdad? Que nos demos cuenta que en determinado momento, aunque ustedes y yo digamos, no, a mí la avaricia no me estorba, pero yo les digo, sí nos ha estorbado. Y ahí ya les puse algún pequeño ejemplo, ¿verdad? Y vamos a avanzar, mis amados hermanos. Creo que acá fue donde me quedé. Donde la Biblia pues nos muestra de que aparecen, bien saber, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 18. Creo que no es casualidad que sea el número 18, ¿verdad? 18 diferentes palabras que se escriben tanto en hebreo como en griego para lo que es la avaricia. Y si ustedes se recuerdan, les mencionaba la semana pasada una cita y la vamos a leer primeramente Dios el día de hoy, en donde habla acerca de la forma de la avaricia. Dice, guardaos, dice, de toda forma de avaricia. Y entonces acá yo les leía esto, solo lo voy a mencionar, no voy a leer toda la cita, ¿verdad? En Éxodo 18:21, y se recuerdan, pues les envié la presentación, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir corroborando, por eso fue que se las envié, lo que yo voy hablando. En Éxodo 18:21 aparece, si lo queremos ver así, una de las primeras formas en las que se escribe en hebreo la palabra avaricia. Entonces aquí estas 18 citas que yo voy a mencionar, pues podemos sacar de ahí las 18 formas que la Biblia nos muestra que tiene la avaricia, aunque en relación a las palabras son 4 nada más, pero aparecen, mis amados hermanos, en diferentes citas. La siguiente cita, repito, solamente las voy a mencionar, es 1 Samuel 8:3. La siguiente cita es Salmo 119:36. La siguiente es Proverbios 28:16, Jeremías 22:17, Jeremías 8:10, Ezequiel 22:13, Ezequiel 22:27. Bueno, básicamente serían, y aquí está otra, Ezequiel 33:31. Esas serían una de las primeras formas, si lo vamos a ver así, en las que aparece la palabra avaricia, según la palabra hebrea betza. La siguiente es Proverbios 28:16, que aparece, no, esta es la misma, sí, es 12:15. La siguiente es Jeremías 6:13, en donde aparece la palabra hebrea batza. Una es betza y la otra es batza. Ahí hay otra forma de la avaricia. La siguiente es 1 Timoteo 3:3. Aquí nos habla, mis amados hermanos, de la siguiente, solo que acá estoy viendo, no les coloqué la palabra, ¿verdad? En este caso sería la palabra griega, pero aquí están las demás, sí, aquí tampoco está. Y las demás, la siguiente es Lucas 12:15, en donde nos habla de la otra palabra que es pleonexia. Está Colosenses 3:5, segunda de Pedro 2:3,
Y Primera de Tesalonicenses 2:5 y Romanos 1:29 y por último Efesios 5:3. Bueno, entonces nada más las menciono, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que son 18 citas bíblicas, las que ya les mencioné, en las cuales pues en la escritura aparece la palabra avaricia. Amén. Y vamos a avanzar y con la ayuda del Señor vamos a empezar a ver entonces ahorita el primer punto ya del tema, que son, o sería el punto, la forma de la avaricia o las formas de la avaricia. Y vamos a ir, si tienen ahí sus Biblias o tienen ahí la presentación, ¿verdad?, que les envié, al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Repito, Lucas 12:15. Esta sería, déjenme ver, Lucas 12:15, sería la palabra pleonexia. Y ahí vamos a ver los significados, pero primero leamos la cita. Dice Lucas 12:15, y les dijo, estad atentos, escuchen esto, y guardaos de toda forma de avaricia. Aquí es donde podemos sacar otra conclusión, mis amados hermanos, de que el tema no se trata, recuérdense que desde que empezamos a hablar de estos temas del sacerdocio, de que ninguno de nosotros pues nos sintamos acusados por lo que yo estoy predicando, sino antes bien que a la luz de la palabra nosotros reflexionemos en relación a nuestra propia vida y a la luz de la palabra pues reflexionemos si en algún momento la avaricia nos ha estorbado. Porque vean qué es lo que dice acá. Estén atentos y guardaos. Y yo les aseguro, mis amados hermanos, que en relación a esto de la avaricia, la mayoría de nosotros, si no es que todos, probablemente no vivamos atentos. Si hago esto es avaricia. Muchas veces lo hacemos. Ahí viene un punto en donde a veces se obtienen ganancias deshonestas. Una ganancia deshonesta es un ejemplo que quiero poner, no sé, piénsenlo ustedes, ¿verdad? Y pues si consideran que estoy equivocado, pues me lo dicen, ¿verdad? Pero esto es un pensamiento. Por ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos un hijo, mis amados hermanos, que le cobra al padre por hacer su cama, que le cobra al padre por lavar los platos. Para mí es una ganancia deshonesta, porque imagínense qué pasaría si el padre le cobrara al hijo cada plato de comida que le da. Definitivamente, ni haciendo todos los quehaceres diarios de la casa le alcanzaría para pagar un plato de comida. Máxime a como está ahorita la comida, que todo va para arriba. Entonces eso para mí es una forma de una ganancia deshonesta, y muchas veces somos nosotros mismos los que propiciamos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le decimos, bueno, mira, arregla la cama y yo te voy a pagar, con tal de motivarlo. Pero no, para mí pues no es correcto, ¿verdad? Al final cada quien sabrá cómo se conduce en su casa, pero entonces llega un punto en el que hacer un favor ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se cobra. Y esto es parte de esto que dice acá, de la avaricia y de estar atentos. Y luego dice, y guardaos. Creo que todos entendemos que estar atentos y guardaos no es lo mismo. Y dice la Biblia acá que de qué tenemos que estar atentos y de qué tenemos que guardarnos, de toda forma de avaricia. Entonces la Biblia acá nos está demostrando, ¿verdad?, de que la avaricia no es, según el concepto que ya dimos, solo atesorar algo para mí y no querer compartirlo, sino la Biblia muestra, y ahí vamos a ver, creo que son 13, bueno, traigo 12, pero el afán que agregamos serían 13 formas, por lo menos encontré, que la avaricia tiene. Y ahí vamos a irnos dando cuenta, mis amados hermanos, de que a la luz de la palabra es muy probable de que en más de alguna forma de avaricia ustedes y yo hayamos caído o hayamos cometido este pecado de la avaricia. ¿Y qué es lo que nos corresponde? ¿Qué es lo que nos compete hacer para no volver a caer en este pecado? Pues definitivamente, mis amados hermanos, es cubrirnos con esa túnica bordada sacerdotal. Amén.
Y aquí viene algo muy importante. Recordemos que la Biblia claramente nos muestra, ¿verdad? Mirad cuán bueno, dice, y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad. Y viene esto que dice, es como el buen óleo, es la unción que desciende, que cae sobre la cabeza, dice, de Aarón. Está hablando de una autoridad. En aquel entonces era el sumo sacerdote Aarón. Y que desciende, que cae sobre la cabeza de Aarón, desciende sobre las barbas, la vestidura y hasta el borde, dándonos a entender, mis amados hermanos, que las coberturas, entiéndase, ministros, padres, maestros, presidentes, jefes y muchos más, jugamos un papel muy importante en el cual nosotros mismos, si la avaricia llega a estorbar, podemos ser nosotros mismos los que propiciemos que dentro de nuestra casa, que dentro de nuestra iglesia se opere y se maquine la avaricia. Entonces mi consejo es, por esto que estamos viendo, es de que, bueno, ahorita se los voy a dar, de que ustedes y yo pues aprendamos, mis amados hermanos, por lo menos las 13 formas de avaricia que traigo acá dentro del tema. Y me imagino que ustedes ya saben cuáles son porque se los envié en la presentación. Y que estemos atentos y que nos guardemos. Sigue diciendo, porque aún, dice, cuando alguien tenga abundancia, escúchenme en esto, su vida no consiste en sus bienes. Entonces démonos cuenta acá de que la avaricia, mis amados hermanos, puede venir uno a caer en avaricia en relación a por lo que tenga. Miren, hay muchas cosas, mis amados hermanos, les digo sinceramente, con cierta necesidad, cierto quebranto en mi corazón, que pueden en realidad a la luz de la palabra demostrarnos a nosotros mismos cuán avaros podemos llegar a ser o cuánta avaricia podemos estar padeciendo, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, en relación a un carro, a una moto, a una casa, al lugar donde uno vive. Yo he conocido gente, mis amados hermanos, que por ejemplo dice, miren hasta lo que les voy a mencionar, de que solo los que son de Benecer se van a ir arrebatados. O sea, avaricia hasta en relación al ministerio que tienen. Y pues no es así, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque de todo lugar Dios siempre tiene un remanente fiel. Bueno, quisiera dar un comentario, pero mejor no, para no confundir a nadie, ¿verdad? Pero les voy dejando esto en sus corazones. ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, por el vehículo que tenemos, si medio tiene un rayoncito, nos duele y nos duele hasta el alma. ¿Por qué? Si al final el rayón no nos lo hicieron en el cuerpo. O como aquel otro ejemplo que yo les he puesto, ¿verdad? De que va la hermana por ahí y tal vez se lastima la pierna con algo, pero llevaba medias y se rasga la media y se rasga la pierna y le sale sangre y su preocupación es, ay, mi media se me fue y la pierna sangrando, no le preocupa. Entonces, hasta en eso podemos, mis amados hermanos, caer en avaricia, ¿verdad? En que nos preocupamos más por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer, que por el bien espiritual, pues valga la redundancia, de nuestro espíritu. Y muy pocas personas en realidad se preocupan, mis amados hermanos, por su vida espiritual, como debería uno de preocuparse, o mejor dicho, de ocuparse en realidad por la vida espiritual. Porque miren, la Biblia muestra claramente que ningún bien material, mis amados hermanos, ni nuestra inteligencia nos va a servir para ser arrebatados. Porque recuérdense que la Biblia dice, y digo esto con todo respeto, pero además está escrito, que aunque ustedes y yo seamos torpes, pero si vivimos en santidad, no nos vamos a extraviar. Entonces nos damos cuenta de que la santidad no es sinónimo de inteligencia, tampoco la torpeza, ¿verdad? Pero se los menciono así, ¿por qué? Porque alguien pudiera pensar que por lo que tiene o por la capacidad de inteligencia que tiene, puede llegar a obtener algo de parte de Dios, y no es así. Sino es por paz, por santidad y por lo que estamos hablando, pues también por escasez de avaricia. Ustedes y yo, ahí viene un punto más adelante, lo vamos a ver, o tal vez ya lo vieron si ya revisaron la presentación, deberíamos de ser ajenos
a la avaricia. Lógicamente hay que cuidar las cosas, ¿verdad? Porque solo uno sabe cuánto le cuestan, pero del hecho de cuidar mis cosas al vivir afanado porque las tengo, entonces creo que es un grave error. Recordemos aquel famoso ejemplo que les he puesto también, ¿verdad? Que ha contado el apóstol Germán, de que él tenía una familia muy fiel en la congregación y siempre se congregaban a pesar de que el templo les quedaba lejos. Y ellos le pedían al Señor un vehículo. El Señor les dio su vehículo y cuando ya tenían el vehículo, dejaron de congregarse. Y el apóstol llama y pregunta que por qué no se estaban congregando. Y la respuesta que le dan es porque el barrio donde el templo estaba era muy peligroso y les podían robar su carro. Ahí está una forma de avaricia. Yo les voy a dar nada más unos significados de esta palabra pleonexia que estamos hablando, donde dice aquí Lucas 12:15, guardados de toda forma de avaricia. ¿Por qué les voy a dar solo algunos? Porque les voy a dar las formas, ¿verdad? Entonces dice que aquí, en esta palabra pleonexia, la palabra significa avaricia, significa fraude, extorsión, avaricia, avidez y codicia. Bueno, entonces acá vamos a pasar con la ayuda del Señor. Yo aquí en este cuadro que tengo, si lo están viendo ahí, pues hay 12 diferentes significados y como les decía, más el significado de la palabra afán, serían 13 significados diferentes, o como lo acabamos de ver en Lucas, 13 diferentes formas de la avaricia. Y acá viene el primero, y esto pues... sí, aquí está. Ustedes y yo pues escudriñémonos, ¿verdad? Pero yo puedo ir respondiendo por mí, por cada una de ellas. Y estoy 100% seguro. Solo voy a mencionar aunque no es el punto que me corresponde en este momento. Defraudar. Una de las formas de la avaricia es defraudar. Y yo estoy 100% seguro que en más de alguna oportunidad he defraudado a alguien. Imagínense ustedes, y quién me pudiera decir a mí de que defraudar a alguien es una forma de avaricia y que por eso yo puedo estar siendo estorbado por la avaricia. Pues definitivamente nadie, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra, estos son los significados de la palabra avaricia. Y yo no sé ustedes que si se podrán responder a sí mismos. Pero ¿será que en alguna oportunidad, mis amados hermanos, habremos defraudado a alguien? Yo sin el afán de juzgar, que Dios me libre, pero me atrevo a pensar que sí. En más de algo, mis amados hermanos, ustedes y yo hemos defraudado a más de alguien. Y bíblicamente hablando, repito, pues ahí están los significados. Ustedes pueden corroborarlos, mis amados hermanos. La Biblia nos muestra que el defraudar es una forma de avaricia. Pero veamos, empecemos en el orden en que los coloqué acá en el cuadrito. La palabra avaricia, uno de los significados que tiene es fraude. Ok, y acá viene el significado de la palabra fraude. Aquí pienso en un ejemplo y solamente con esto de fraude puedo hablar por mí y decir sí. También he cometido fraude. Ahorita les digo cómo. Dice que la palabra fraude significa engaño económico. En otras palabras, ¿qué es un fraude? Engañar a alguien con tal de obtener un beneficio económico. Y aquí viene un ejemplo. No sé cuántos de ustedes, qué tan sinceros sean con ustedes mismos, ¿verdad? Porque no les pido que me respondan. Pero ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, nuestros padres o algún amigo o algún vecino o alguien nos pidió favor de ir a comprarle algo y nos quedamos con el vuelto? O ya ahora que crecimos, ¿verdad? Alguien nos dijo, mira, cómprame tal cosa y la cosa, qué sé yo, costaba 100 quetzales y le dijimos, mira, cuesta 110. Entonces, eso es una forma de fraude y esa es una forma de avaricia. Es muy diferente, ¿verdad? A que yo le diga, o que alguien me diga, por ejemplo, ¿le debo algo? No. Bueno, si estoy diciendo que no, pues no me debe nada, ¿verdad? Es muy diferente a que también me diga, ¿le debo algo? Mire, no me debe nada. Pero si usted desea darme algo, es muy diferente. Es muy diferente a que yo le diga, son 110, sabiendo que me costó 100 quetzales y estoy prácticamente obteniendo 10 quetzales de ganancia.
ustedes y yo podemos decir, pastor, pero la gasolina, mi tiempo, está bien, yo no estoy en contra de eso, porque al final este mundo se mueve bajo ese sistema, compra y venta, y lo lógico es, ¿verdad? Compro barato y vendo caro, sino qué ganancia voy a obtener. Entonces repito, no estoy en contra de eso, estoy en contra de no ser sincero. Si alguien me pide un favor, mira, está bien, yo pues se lo hago, pero le voy a cobrar 10 quetzales. Entonces ya la gente está sabida. En alguna oportunidad, les digo, alguien me pidió favor de si yo podía ir a Chimaltenango, y me dijo, y le voy a dar 100 quetzales. Fui, me dio, al final después me dio 60 quetzales y me regaló 4 juguetes. Pero yo no le cobré, me dijeron, hágame favor y yo le voy a dar. Y lo hice. Ahora imaginémosla, otro tipo, mis amados hermanos. Voy a hacer una pregunta. Espero que alguno se anime a responder. Pero ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, ¿verdad? De que alguien viene y me dice, mire, hágame este favor, como lo que yo les acabo de mencionar. Esta persona me dijo, mire, hágame favor, vaya a recogerme unas cosas a Chimaltenango. Y me dice cuánto es, y vengo yo y le digo, mire, no es nada, no le voy a cobrar nada. Y luego voy, entrego lo que me pidió, pero tengo la esperanza de que me dé algo, y como no me da nada, me enojo. ¿Será eso una forma de fraude? Lógicamente no le estoy quitando nada a la persona, ¿verdad? Pero me enojé, aún habiendo dicho yo mismo que no iba a cobrar nada. ¿Alguien se anima a responder? ¿Será esa una forma de fraude aún? Aunque no estoy engañando a nadie, a la persona, mejor dicho, pero creo que sí me engañé yo mismo. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguien se anima a responder? Hago otra pregunta entonces. ¿Sí están ahí por lo menos, mis amados hermanos? Amén. Bueno, por lo menos hay un amén ahí. Entonces, ¿y por qué no responden a la pregunta? Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque a la luz de este significado, vuelvo a la carga, no se trata de acusar a nadie, ¿verdad? Pero creo, mis amados hermanos, que lo que a nosotros nos corresponde es esforzarnos por agradar al Señor. ¿Por qué? Porque si no nos esforzamos por agradarlo, yo no sé, les pregunto, bueno, mejor ya no pregunto nada, pero ¿cuántos de nosotros? Yo les digo, por ejemplo, yo no sabía, yo no tenía ni la idea de que, al menos en este punto, del fraude, que eso era igual a avaricia. Según yo, que avaricia, pues era solamente el concepto que vimos, ¿verdad? Amontonar y no querer compartir. Pero más sin embargo, veamos lo que la misma Biblia dice, que tenemos que guardarnos de toda forma de avaricia. Y acá en esto, miren, como yo se los decía, mis amados hermanos, cuando estaba con ustedes, si hay un área, bueno, 2 áreas en las que el ser humano muy poco temor le tiene a Dios, es el área económica y el área sexual. Muy pocos cristianos le tienen temor a Dios en realidad en eso. Le tienen temor a los papás, le tienen temor a los pastores, pero a Dios no le tienen temor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, yo les digo, aún antes de ser cristiano, participé en cosas ilícitas. Yo les comentaba en alguna oportunidad, ¿verdad? Como cuando estudiaba, pues pasábamos con varios de mis compañeros, ahora puedo decirles compañeros, ya no amigos, ¿verdad? Y le pasábamos robando algunas cositas en una tienda. Sí, definitivamente, pues eso es un fraude, ¿verdad? Entonces, pequeñas cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo en aquel entonces pudiéramos pensar, pero éramos niños, pero miren qué idea teníamos ya. Vamos a avanzar al otro. El siguiente significado, y esto está muy de moda el día de hoy, y les digo, viendo y leyéndolo, mis amados hermanos, tampoco tenía yo la idea de que la extorsión era una forma de avaricia. Mas sin embargo, vean, tal vez ustedes sí la tenían, pero les digo, yo no. La extorsión como
avaricia. Y esto es algo que en la actualidad está muy de moda, ¿verdad? Ustedes y yo podemos pensar, no, pastor, yo, extorsión, sí, no, yo no. Pero cuando nos analizamos a nosotros mismos, les puedo decir de que sí, mis amados hermanos, tal vez se mira como en forma de interés, pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, le hemos dicho a alguien, bueno, te doy esto, pero si me das tal cosa? ¿O qué piensan ustedes de esto, de las famosas apuestas? Por ejemplo, ahorita acaba de pasar en el mundial, ¿verdad? Y yo le apuesto a que alguien va a ganar. O sea, definitivamente eso es una forma de, para mí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es una forma también de extorsión. ¿Por qué? Porque al final, mis amados hermanos, si ustedes y yo queremos dar algo, pues démoslo. Si no queremos darlo, pues acuérdense que la Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Pues no lo demos y punto, ¿verdad? Pero imagínense ustedes esto, estar, bueno, dame eso, dame, qué sé yo, dame un bocado de tu comida, va, te lo doy, pero si me das 5 quetzales, por ejemplo, es exactamente eso. Es una extorsión. ¿Por qué? Porque se está exigiendo, se está obligando a alguien a que me dé algo, aún en contra de su voluntad. Entonces, a la luz de esos pequeños ejemplos, vuelvo a la carga. Ustedes y yo, tal vez, mis amados hermanos, nos molestamos, tal vez hasta reprendemos, y a veces cuando oramos le pedimos al Señor que a esta gente que anda extorsionando, ¿verdad?, que se los lleve, pero sin darnos cuenta, muchos de nosotros también cometemos este error. Y aunque el significado acá dice extorsión, dice, yo por el espacio solamente coloqué obligar con violencia, pero todo el significado era obligar a alguien a que nos dé algo que no quiere darnos, lógicamente, por eso lo estamos obligando, ¿verdad? Pero con violencia. Quizá ustedes y yo no utilicemos la violencia, pero al final creo yo que más de algún momento le hemos hecho favor a alguien pidiéndole algo. Amén. Espero estarme dando a entender. Vean, el otro significado de la palabra avaricia es codicia. Y aquí dice que codicia es un deseo de poseer muchas cosas. Vamos a ir avanzando porque el tema todavía falta, mis amados hermanos. Tengo buen tiempo para poder terminarlo. Entonces hay pequeñas cosas ahí que voy a ir saltándome, porque si me detengo en cada uno, ustedes saben que no terminamos. Vean este otro. La palabra avaricia también significa quebrar. Y quebrar dice que significa romper algo de forma violenta. Y aquí viene también esto, ¿verdad? Imagínense acá. Este es el ejemplo que se me ocurre en este momento. Pero cuántas, mis amados hermanos, cuántas relaciones, y no estoy hablando de matrimonio, sino relaciones. ¿Cuántas relaciones no se rompen, mis amados hermanos, a la hora de un enojo? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos con alguien y después del enojo nunca más le volvemos a hablar? Pues pareciera como que no, pero a la vez sí, porque aquí dice romper algo de forma violenta. Y yo estoy enfocándome en este momento en relación a cuando se rompen las relaciones, ¿verdad? O cuántos de nosotros en medio de un enojo, por ejemplo, hemos quebrado algún plato, un vaso, un banco, qué sé yo. Y esto de la Biblia muestra acá que esta es una forma de avaricia. Vamos a avanzar. Escuchen esto, dicen que el otro significado de avaricia también es acabar con. O sea, no especifica con qué, pero si dice acabar con, puede ser acabar con cualquier cosa que se tenga que acabar, ¿verdad? Y dice acá que es hacer que algo llegue a su fin. Ahí cabe el otro ejemplo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Terminar una relación. ¿Pero por qué? Porque esto es una forma de avaricia. Muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo, cuando esto pasa, pensamos solamente en nosotros, pensamos solamente en lo que nos han hecho, pero se nos ha olvidado. Miren, esto es así. Ninguno de nosotros, dentro de cualquier relación, podemos decir de que siempre nos hemos portado bien. Porque si nos vemos como hijos,
en más de algún momento como hijos fuimos mal portados, o mal criados, o mal educados, o contestones. Aquí está esto, hacer que algo llegue a su fin. No todo lo hemos hecho bien, y lógicamente tampoco todo lo hacemos mal, ¿verdad? Pero muchas veces somos nosotros, mis amados hermanos, los que propiciamos a acabar con. Vamos a seguir avanzando. Miren, este otro es curioso. La palabra avaricia significa dado a la codicia. Y la palabra esta pues es bien sencilla, es entregado a la codicia. No me atrevo a pensar que ninguno de nosotros probablemente estemos en este punto de que estemos siendo entregados, de que la codicia sea algo que lo vivimos a diario, pero en más de algún momento hemos preferido, mis amados hermanos, ceder ante la codicia con tal de obtener algún beneficio, aún a veces sabiendo que alguien puede salir lastimado. Pero vamos a avanzar. Vean, este otro es el que les decía, el primero que les mencioné. La palabra avaricia también significa defraudar. Y defraudar significa privar a una persona de algo que tiene derecho mediante engaño. Yo me recuerdo, es que de niño fui tremendo. Bendito Dios, el Señor me alcanzó. Si no, Dios sabe qué hubiera sido de mí. Pero yo llegaba a la casa de un muchacho que tenía unos juguetes bien bonitos y yo me los llevaba en la bolsa. Y un día me agarraron, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque me dijeron, vamos a ver qué cargas hay. De plano ya se habían dado cuenta que solo eso llegaba. Vamos a ver qué tenés ahí. Espérenme, le dije yo. Y como la casa de él era de toda la cuadra, ¿verdad? Me fui a la otra punta de la casa. Y ahí saqué todas mis cosas, según yo que no me iban a seguir. Y cuando llegaron ahí me vieron que yo tenía sus carritos en mi bolsa. Imagínense, me los llevaba para mi casa y después cuando iba con él me los llevaba en la bolsa para jugar y después me los volvía para mi casa. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque de alguna forma, mis amados hermanos, hemos privado a alguien, dice acá, de algo a lo que tienen derecho. Bueno, ya tengo muchas ideas en la cabeza, pero mejor avancemos. Miren este otro, dice que también es obtener ganancia injusta. Pero cuando habla de esta ganancia injusta, habla de obtener una ganancia con engaño. Vamos a avanzar. Y me llama la atención que la palabra avaricia significa herirse. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Por qué me llama la atención este significado? Porque yo creo que literalmente ninguno de nosotros estamos tan locos o tan endemoniados como para querernos hacer daño a nosotros mismos. Muchas veces no medimos nuestras acciones y resultamos haciéndole daño a alguien más. Pero para que alguien se haga daño a sí mismo, definitivamente necesita estar influenciado por entidades espirituales que lo lleven a eso. Entonces me llama la atención porque aquí esta palabra avaricia significa herirse. Y cuando habla de herirse dice lastimarse uno mismo por dinero. Vean qué tremendo. Allá en un lugar donde yo vivía en Prados, escuchen bien lo que les voy a decir, conocí a 2 personas. No era gente sana definitivamente, ¿verdad? Pero era un matrimonio, por eso le digo que eran 2, ¿verdad? Atendían lo que era una cantina supuestamente, pero más que cantina parecía bar eso. El asunto es que este hombre vendía a su esposa. Alguien llegaba y quería estar con su esposa y le pagaban y se la llevaba. Y ya cuando la esposa no regresaba se ponía bien enojado. Entonces se lastimaba a él mismo porque en medio de todo, si vivían juntos haciendo sus cosas, ¿verdad? Pues definitivamente más de algo de amor, o por lo menos se lo sentía cuando no era el horario de regresar. Entonces hablamos de esto, es una forma también de avaricia, que por amor, bueno, más que el amor, pues saquemos el amor, sino que por dinero muchas veces el ser humano se lastima a sí mismo con tal de obtener cierta cantidad de dinero. Bueno, pero vamos a avanzar. También dice que la palabra avaricia significa provecho. Y aquí el provecho es recibir beneficio de algo. Vamos a avanzar. También significa avaricia es igual a pillar. Y pillar es agarrar a alguien haciendo algo. Bueno, vamos a avanzar, hermano, porque si no, no pasamos de acá. Y por último,
la palabra avaricia también significa aprovecharse. Y aprovecharse dice que es abusar de una persona. Vamos a dejarlo ahí en relación a este punto, ¿verdad? Porque todavía tengo 15 minutos para poder avanzar con el tema. Escuchen qué dice esta cita de Proverbios capítulo 15 y versículo 27. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Entonces esto es algo bien delicado, mis amados hermanos, porque mucha gente, y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que ustedes y yo no podemos ponernos tristes, mucho menos tener envidia, ¿verdad? De si conocemos a alguien que impíamente ha obtenido lo que ha obtenido y ponernos tristes de por qué él, por qué ella tiene lo que tiene, y podemos pensar por qué Dios los bendice si son personas que lo que tienen lo tienen por ganancias ilícitas. Pues al final la Biblia dice acá que va a haber una consecuencia, y es que perturba su casa. Tarde o temprano la casa de dichas personas, recuérdense que estamos hablando de la avaricia, y si la avaricia nos estorba, mis amados hermanos, corremos el riesgo de que aún nuestra propia casa llegue, mis amados hermanos, a ser perturbada. Y yo me atrevo a decirles, con el temor del Señor, sin atar a nadie, que Dios me libre, pero me atrevo a decirnos, mejor dicho, de que en más de algún momento, mis amados hermanos, algunas de las cosas difíciles que tuvimos que enfrentar como familia, probablemente las enfrentamos por esto. No estoy diciendo porque yo, entiéndase yo, cada uno de nosotros, sino probablemente, mis amados hermanos, más de alguno de los miembros de nuestra familia cometió este grave error de obtener ganancias ilícitas, y claramente lo dice acá. No dice que el que obtiene ganancias ilícitas se perturba a sí mismo, dice claramente perturba su casa. Bueno, tengo muchas ideas en la cabeza, como les digo, pero tengo el deseo de avanzar también, porque quiero hablarles de otras cosas, mis amados hermanos, no solamente de las vestiduras. Por ejemplo, me gustaría hablarles no de la proclama, lógicamente, ¿verdad? Porque solamente el apóstol sabe qué va a proclamar, pero algunas, vamos a decirle, pensamientos que yo tengo, ¿verdad? No les voy a decir el Señor me ha hablado, porque es mentira, ¿verdad? Pero al final, si leo la Biblia, pues me habla, ¿verdad? Pero me gustaría hablarles de eso también, para que de alguna forma vayamos siendo preparados, pero a ver si me da tiempo, porque ya básicamente el mes ya terminó, el año también, y la proclama ya está ahí, mis amados hermanos. Pero les voy a mencionar esto en relación a lo que parte de los pensamientos, ¿verdad?, de la proclama, que caben dentro de lo que les estoy diciendo, porque dice acá, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. El día domingo, pues fuimos al templo, ¿verdad? Y el Señor me daba una profecía, y en la profecía decía de que el Señor nos había preparado, recuerden ustedes, esto está escrito en la Biblia, ¿verdad?, nuestra tierra, la tierra llamada Gosén. Y todos aquellos que nos aborrecían, que querían vernos mal, no iban a poder tocarnos, no iban a poder hacernos daño. ¿Por qué? Porque yo mismo, decía la profecía, te sustentaré. Tendrás provisión, las enfermedades y las plagas que vinieron sobre los egipcios no vendrán sobre ti y sobre tu casa. ¿Por qué? Porque el rey está a las puertas. Les menciono esto, ¿por qué? Porque básicamente, mis amados hermanos, este año que viene, y es acá lo delicado de lo que estamos hablando, ¿verdad?, es un año de dar a luz. Es un año, mis amados hermanos, de alumbramiento. Es un año de cosecha, si lo queremos ver así. Y aquí es donde uno tiene que ponerse a meditar, ¿verdad?, en relación a las cosas. Vamos a centrarnos un poco más en las cosas malas que hemos hecho, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad? Entiéndanme esto espiritualmente, por favor, de que si es un año de dar a luz, pues todos nosotros, mis amados hermanos, pues nacimos porque nuestras madres dieron a luz. Pero ¿qué fue lo que dieron a luz? Normalmente, ¿verdad?, lo que durante
o mejor dicho, la semilla que fue sembrada y que durante 9 meses pues fue creciendo, ¿verdad? Y se dio a luz aquello que se sembró. Entonces aquí dice, perturba su casa el que obtiene ganancias ilícitas. Podemos decir que el Señor nos cubra, ¿verdad? Nos cubrimos con su sangre bendita, pero que las ganancias ilícitas van a ser como esa semilla. ¿Y cuál va a ser el alumbramiento? La perturbación de la casa. Entonces estamos a tiempo, mis amados hermanos. Recuérdense que es un año de reivindicación, y yo se los dije desde el primer día, mis amados hermanos, que la reivindicación es el derecho a recuperar lo que se había perdido. Entonces, mis amados hermanos, es una etapa en la que tenemos que meditar bien qué tan estables espiritualmente hablando estuvimos este año, qué cosas este año nos estorbaron, porque eso fue una siembra. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, si este año sembramos inestabilidad, que el otro año cosechemos lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para estar inestables, es un tiempo para estar definido, sabiendo, mis amados hermanos, que Cristo viene pronto. Es un año, mis amados hermanos, en el que lógicamente, ¿verdad? Todos cuando estamos, entiéndanme esta palabra, cuando estamos ahí pendientes de que nuestra esposa o una hermana, nuestra madre, qué sé yo, diera a luz, pues definitivamente todos esperamos que nuestra madre y el fruto del vientre, pues que queden bien después de dar a luz, que si el bebé nació, pues que nazca sano, ¿verdad? Con todas sus partes, completo y todo el asunto. Pero imagínense qué ha pasado con aquellos matrimonios, mis amados hermanos, en donde cuando se da a luz, por ejemplo, el bebé nace muerto o viene deforme. Entonces estas son las cosas con las cuales vamos a tener que enfrentarnos el año que viene. Y si algo pues deforma ese dar a luz, es porque definitivamente algo, mis amados hermanos, no hicimos bien y las consecuencias se van a ver. Entonces aún faltan cierta cantidad de días, no tengo el dato exacto, para que el año termine. Entonces tenemos lo que resta del año para consagrarnos, mis amados hermanos, y cambiar la semilla de todo lo que hemos sembrado. Porque lógicamente, ¿verdad? Todos nosotros, por ejemplo, el año de la cosecha creo que ya se proclamó, pero es un ejemplo. Pensemos que se proclama el año de la cosecha. Entonces yo me imagino que todos vamos a decir gloria a Dios y bendito Dios y todo contento. Pero recuérdense que se cosecha lo que se sembró. No es un año de siembra, es un año de cosecha. Se da a luz lo mismo, la semilla que ya se sembró. Entonces, si viene un año, mis amados hermanos, de dar a luz, si viene un año de alumbramiento, si viene un año de cosecha, pues yo tengo que empezar hoy de una vez, si no lo he hecho bien, a sembrar una buena semilla, mis amados hermanos, a consagrarme, aunque sea ahí ya en los últimos días del año, pero Dios toma en cuenta eso. Y entonces les digo, lo que se va a cosechar, lo que se va a dar a luz el año que viene, mis amados hermanos, va a ser algo muy bueno y no va a ser algo que nos vaya a avergonzar. Se ha estado profetizando, mis amados hermanos, de que sobre la tierra va a venir destrucción, y definitivamente así es. No lo dicen solamente las profecías, sino lo dice también la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es lo que está escrito. Pero para el pueblo de Dios, mis amados hermanos, para todos aquellos que seamos obedientes a lo que está escrito, pues se augura, mis amados hermanos, los mejores tiempos que podamos haber vivido. Pero para el pueblo de Dios, y recuérdense que ser pueblo de Dios no nos da una garantía. Yo soy pueblo de Dios solo porque me congrego, sino el pueblo de Dios se echa de ver, porque la Biblia claramente dice que el que es hijo de Abraham, las obras de Abraham hace. Y Abraham, mis amados hermanos, ¿por qué fue contado como el padre de la fe? Por sus obras. Entonces yo espero haberme dado a entender con esto, con esta cita, de que perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno, dice, vivirá. Ya casi voy terminando, mis amados. Quiero leerles este comentario que yo escribí acá,
creo que es solo el comentario en sí quizá no se entiende muy bien o no se explica muy bien, pero al ver la explicación que hemos dado, mis amados hermanos, acerca de las formas de la avaricia, que repito, mencionamos 12 más el afán serían 13, dice el comentario así: no importa la forma, ya vimos por lo menos 13, si no honra a Dios, si no honra a nuestra familia, si no honra a nuestro prójimo y no nos honra a nosotros mismos, es pecado. Y el pecado, según la Biblia y los significados, es un errar en el blanco, un error en el blanco. O sea, uno le apuntó a algo, uno quería algo, pero no lo obtuvo. Es pecado. Entonces, no importa la forma, no importa el pensamiento, no importa la famosa frase, pero es una mentira piadosa, mis amados hermanos. Yo creo que esa frase el mismo diablo tuvo que haberla sembrado. ¿Por qué? Porque mentira es mentira y ninguna mentira tiene apariencia de piedad. No tiene apariencia de piedad. Si es mentira, es mentira. Entonces acá en el comentario lo que yo quiero dar a entender es de que no importa lo que se haga, mis amados hermanos, si al final no honra a Dios, no honra a nuestra familia, no honra a nuestro prójimo y no nos honra a nosotros mismos, entonces es una deshonra. Es una deshonra a Dios, es una deshonra a la familia, es una deshonra al prójimo y es una deshonra a nosotros mismos. Es pecado. Y eso es lo que ustedes y yo no podemos permitirnos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque según lo que estamos hablando, y espero me esté dando a entender, eso es una forma de avaricia. Déjenme ver, 1, 2, creo que 3 puntos me faltan aún. Pero tengo 4 minutos. Vamos a leer el siguiente. El siguiente, entonces acabamos de ver las formas de la avaricia. Ahora, el siguiente punto es, vamos a dar porque, si no recuerdo mal, estos dos, vamos a ver mejor, estos dos son puntos de la avaricia, pero están relacionados a lo malo. Sí, está en lo correcto. Y los otros dos, que también tienen que ver con la avaricia, están relacionados definitivamente no a lo bueno, ¿verdad? Porque es avaricia, pero nos explican, mis amados hermanos, de alguna forma, lo que es el aborrecer la avaricia y el ser ajenos a la avaricia. Entonces voy a darles este que sigue y vamos a dejar, si uno lo permite, los otros dos que son buenos, digámoslo así, para la siguiente semana. Entonces, ¿cuál es el problema con la avaricia, mis amados hermanos? Aparte de sus 13 formas, es de que hay muchos que siguen la avaricia. Y cuando la siguen, entonces aquí entra lo que hablábamos de Mamón, ¿verdad? La avaricia se convierte en un dios para todos aquellos que siguen la avaricia. Y ahorita ustedes y yo podríamos preguntar, ¿y cómo se le sigue? Bueno, pues ya vimos 13 formas, mis amados hermanos, en medio de las cuales se le puede seguir. Escuchen lo que dice Jeremías 6:13, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos, dice, son engañadores. Entonces vean qué tremendo lo que dice acá. Desde el chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ahora bien, yo pues me di a la tarea de buscar qué decían otras versiones y metí ahí entre paréntesis algunas frases que lo dicen en otras versiones. Entonces vamos a leer básicamente pues lo que el texto dice y le voy a agregar lo que dicen otras versiones, pero es lo mismo, solo que así se entiende un poquito mejor. Dice acá: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande. Hay una versión que no dice el más grande, sino dice el más importante. Ahora bien, miren, pues entendámoslo, mis amados hermanos, por favor. Definitivamente dentro de una casa, dentro de una nación, todos somos importantes. Amén. Pero, ¿por qué se menciona el más importante? Porque hay asuntos, por ejemplo, asuntos de la casa, por ejemplo, que no los vamos a ir a hablar, por ejemplo, con el hijo menor. O sea, el hijo es importante, sí, claro que es importante, pero hay asuntos con los que no se pueden solucionar con él. Probablemente se tengan que solucionar con el padre
o con la madre. Por eso dice el más importante. Si hablamos de un país, hay asuntos, mis amados hermanos, de nuestras naciones que no nos van a ir a buscar a nosotros para arreglarlas. Lógicamente, ¿verdad? Para eso se tiene un presidente, pues van a ir a buscar al presidente. Entonces, en ese punto es el más importante. Entonces, acá en esto que les digo, desde el más chico al más importante. Entonces, podemos llegar al pensamiento desde que el plebeyo, quizá más insignificante, hasta el rey, todos siguen la avaricia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dice acá desde el más chico hasta el más importante? Porque definitivamente, vuelvo a la cara con lo que les dije, lo que cae sobre la cabeza, ¿verdad? Si la cobertura padece de avaricia, hasta el más pequeño de la casa, de la iglesia, del trabajo, de la empresa, también le va a estorbar. Y es acá en donde ustedes y yo tenemos que escudriñarnos en relación a la importancia que tenemos dentro de nuestra casa. Repito, no es que uno no sea importante, todos somos importantes, pero ya puse el ejemplo, ¿verdad? Hay cosas que no todos, aunque seamos importantes, las podemos solucionar. Por eso se menciona esto acá, el más importante. Luego dice, cada uno sigue la avaricia. Hay otras versiones que no dicen la palabra avaricia, sino dicen, cada uno sigue estafadores. Cada uno sigue, dice, dominado, o sea, son dominados. Cada uno sigue, dice acá, no dice la avaricia, sino dice roban. Y otros dicen, no dice la palabra sigue, sino dice persigue la avaricia. Y luego dice desde el profeta hasta el sacerdote. Todos son engañadores. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces estamos aclarando esto, mis amados hermanos, de que el por qué tenemos que cuidarnos nosotros de la avaricia, porque si la avaricia llegara a estorbarnos y somos gente con autoridad y bajo autoridad, que Dios nos libre de estorbar a los que están bajo nuestra autoridad y que Dios nos ayude también para que aquellos que nos cubren no nos estorben. Amén. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos. Bueno, voy a ir rápido con esto porque ya se me fue el tiempo. Bueno, 2 minutos me he pasado. Aquí la palabra codicia significa quebrar, terminar o detenerse, acabar con, defraudar y herirse. Eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Mateo capítulo 6 versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y dice esta versión, y a las riquezas. Pero entre corchetes aparece la palabra mamón. Luego dice acá lo mismo, ¿verdad? Donde dice, de una versión dice la palabra servir, otra versión dice nadie puede trabajar, nadie puede ser esclavo, nadie puede prestar servicio a dos señores. Otras versiones dicen a dos amos, a dos patrones, y escuchen me llamó la atención, o a dos maestros. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces me quiero quedar con esto para poder continuar. ¿Qué nos demuestra esto, mis amados hermanos? De que entonces la avaricia, si dice acá, nadie puede servir a dos maestros, es algo que se aprende. En otras palabras, es algo que se enseña. Y ustedes y yo, pues hasta cierto punto decidimos qué aprender y qué no aprender. Voy a leerles algo acá. No se puede servir a dos señores. Esto es igual a, es tratar de ser fiel a dos intereses contrarios u opuestos uno del otro. Esto es, mis amados hermanos, como por ejemplo, ¿verdad? Perdónenme que les ponga el ejemplo tan terrenal, ¿verdad? Alguien que le vaya al Barcelona, pero también le va al Real Madrid. Entonces, ¿su corazón cómo va a estar? Dividido. O simple y sencillamente es mentiroso. A lo que no le gusta es perder, porque al final siempre o más de alguno gana o empatan. Pero luego dice acá, es como desear el bien, pero hacer el mal. Es querer cosechar aguacates cuando se sembró manzanas. No se puede. Amén. Esta es la forma en la que se ve esto de servirle a dos señores. Es tratar de ser fiel a dos intereses contrarios, opuestos uno del otro.
simple y sencillamente no se puede. Porque como lo que acabo de decir, ¿verdad? Si uno le es fiel a dos intereses que son contrarios, por un lado puede ganar, pero por el otro va a perder. Por un lado puede ser sanado, pero por el otro va a ser herido. Entonces no se puede, de todas formas va a estar herido. La instrucción, la enseñanza, la dirección, la disciplina, el consejo, el temor al Señor nos llevarán a apartarnos para el servicio de Dios y nos alejará del servicio a Satanás y su reino. Recuérdense que hablábamos ahí de lo que es el seguir la avaricia. Y con esto termino, mis amados hermanos. Si nos dimos cuenta, pues la avaricia está regida, mis amados hermanos, por un demonio. Y el demonio se llama Mamón. Así que Dios nos libre, mis amados hermanos. Yo quiero dejarles este consejo en su corazón. Trabajen, lógicamente está escrito, el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Estudien, dedíquense a sus estudios, pero nunca descuiden su vida espiritual. Porque ni su trabajo ni su estudio les va a dar galardón. El galardón lo da la santidad y las obras por el reino. Así que si logramos entenderlo, mis amados hermanos, vamos a ser bien recompensados en el reino eterno. Recuérdense que la Biblia dice que no hagamos tesoros en esta tierra, donde el ladrón roba, la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo. Amén. Donde pues no pasa nada de eso, ni el ladrón roba, ni la polilla, ni el orín corrompen. Y los tesoros en el cielo pues solamente se hacen. Esto es algo muy importante también que viene este año, mis amados hermanos, haciendo la voluntad del Señor. Entonces, si buscamos hacer la voluntad del Señor, vamos a dar a luz buenas cosas. Y creo que cuando alguien da a luz buenas cosas, uno se deleita. Recuérdense que la misma Biblia dice que cuando está la mujer en sus dolores de parto, pues está sufriendo, ¿verdad? Pero cuando ya tiene al fruto del vientre en sus manos, ya no se acuerda, dice, de los dolores. ¿Por qué? Porque es mayor la alegría de haber dado a luz que los dolores de parto. Entonces, el año que viene, mis amados hermanos, es un año de dar a luz. Lógicamente se va a dar a luz la semilla que dejamos que nos sembraran. Y es un año de buscar hacer la voluntad del Señor. Y termino ahora sí. Recuérdense que aquel tema que yo les di de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. La buena voluntad del Señor es Dios bendiciéndonos. La agradable voluntad del Señor es nosotros bendiciendo al prójimo con lo que Dios nos bendijo. Pero aquí viene la perfecta voluntad de Dios, es nosotros buscando agradar a Dios. Ay, perdónenme, quiero terminar, pero se me viene a la mente otra cita. Aquella famosa cita que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mis amados hermanos, que un soldado que está en milicia, que está sirviendo, ¿verdad?, no se enreda en los negocios de esta vida con tal, dice, de agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Entonces es un tiempo, mis amados hermanos, entiéndamelo en el espíritu, de vivir como que fuéramos soldados espirituales, con disciplina, buscando agradar al Señor. Aunque los hombres se enojen con uno, mis amados hermanos, al final la Biblia dice que no tenemos que tenerle temor al hombre que mata el cuerpo, sino a Dios que puede lanzar nuestra alma, mis amados hermanos, al Seol. Así que termino, espero haberme dado a entender. Y pues como siempre, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna aportación, algún comentario, pueden abrir sus micrófonos y pues serán bienvenidos, mis amados hermanos.